¿Por qué el diablo luchó por el cuerpo de Moisés? La lucha del diablo por el cuerpo de Moisés, mencionada brevemente en Judas 1:9, es uno de los episodios más misteriosos y a la vez más reveladores en la Biblia. Es un acontecimiento que ha desconcertado a muchos teólogos a lo largo de la historia, ya que se menciona de manera escueta y no se da mucha información sobre la naturaleza del conflicto. ¿Por qué el diablo luchó por el cuerpo de Moisés? ¿Qué representa este acto dentro del marco de la salvación y la lucha espiritual cósmica? Para entender este evento, es necesario profundizar en el contexto bíblico, en la vida y el ministerio de Moisés, y en los principios teológicos que subyacen en la disputa espiritual que se da entre el arcángel Miguel y el diablo. La respuesta a estas preguntas no solo ilumina este evento, sino que también revela verdades más amplias sobre el plan redentor de Dios y la guerra espiritual que los creyentes deben enfrentar. Para comprender por qué el diablo luchó por el cuerpo de Moisés, debemos comenzar con la muerte de Moisés misma. Moisés fue una figura clave en la historia del pueblo de Israel. Como líder y mediador de la ley, su vida estaba profundamente entrelazada con el propósito divino de liberar a Israel de la esclavitud en Egipto y guiarlos hacia la tierra prometida. Sin embargo, a pesar de su fidelidad a Dios, Moisés no pudo entrar en la tierra prometida. En Deuteronomio 34, 4-5, se nos dice que, antes de su muerte, Dios le mostró a Moisés la tierra prometida desde la cima del monte Nebo, pero le dijo: «Esta es la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. He aquí que te he dejado verla con tus ojos, pero no pasarás allá». Moisés, siervo fiel de Dios, muere en Moab, sin haber cumplido el último paso de la misión que había recibido. Lo que hace que la muerte de Moisés sea aún más significativa es el hecho de que, después de su muerte, Dios mismo enterró su cuerpo en un lugar que nadie pudo identificar. En Deuteronomio 34, 6 se nos dice: «Y le enterró en un valle, en la tierra de Moab, frente a Bet Peor, y ninguno sabe hasta el día de hoy dónde está su sepulcro». Este acto de Dios ocultando el cuerpo de Moisés tiene implicaciones teológicas profundas que van más allá de un simple final de la vida del líder. Dios toma una acción decisiva en la muerte de Moisés, lo cual ya prepara el terreno para la intervención espiritual que más tarde veremos en la lucha entre Miguel y el diablo. En Judas 1:9, se nos da la sorprendente revelación de que el arcángel Miguel luchó con el diablo por el cuerpo de Moisés. Este breve versículo dice: «Pero Miguel el arcángel, cuando contienden con el diablo y disputaban sobre el cuerpo de Moisés, no se atrevió a pronunciar juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda». Este es el único pasaje en la Escritura que menciona este conflicto específico, lo que hace que su interpretación sea particularmente desafiante. Sin embargo, esta disputa no es un simple enfrentamiento entre dos seres sobrenaturales. En realidad, está cargada de una simbología profunda que conecta varios elementos clave de la narrativa bíblica: el propósito redentor de Dios y la guerra espiritual que existe entre el bien y el mal. Moisés es una de las figuras más importantes de la Biblia. Su vida y ministerio marcan el comienzo de la historia del pueblo de Israel como una nación especial, elegida por Dios para cumplir un propósito divino en el mundo. A través de Moisés, Dios dio la ley a Israel en el monte Sinaí, estableciendo las bases para una relación única entre Dios y su pueblo. Además, Moisés fue el líder que guió a los israelitas a través del desierto durante 40 años, siendo un testimonio de la fidelidad y el poder de Dios. Su vida no solo tiene un impacto histórico, sino que también prefigura el ministerio de Cristo en muchos aspectos. Como mediador entre Dios y el pueblo, Moisés actúa como un tipo de Cristo, el mediador perfecto entre Dios y la humanidad. La relación de Moisés con Cristo es clave para entender por qué el diablo luchó por su cuerpo. En la vida de Moisés, encontramos varias similitudes con la vida de Cristo. Moisés fue enviado por Dios para liberar a su pueblo de la esclavitud.
de la misma manera que Cristo vino para liberar a la humanidad del pecado. Moisés, al igual que Cristo, fue un mediador de un pacto, el pacto de la ley. Sin embargo, como veremos más adelante, la ley de Moisés no podría llevar a la perfección a los seres humanos, sino que señalaba la necesidad de un Redentor que fuera más grande que Moisés, y ese Redentor es Jesucristo. El hecho de que Moisés no pudiera entrar en la tierra prometida también tiene un paralelo con la incapacidad de la ley para llevar a la humanidad a la salvación completa. Moisés, en su muerte y su no entrada a la tierra prometida, prefigura la obra redentora de Cristo, quien, a través de su sacrificio y resurrección, abre el camino hacia la verdadera tierra prometida, que es la vida eterna en Cristo. El diablo, como el principal enemigo de Dios y de todo lo que es santo, está en guerra constante con el propósito redentor de Dios. Desde el momento en que Satanás se rebeló contra Dios, ha luchado contra todo lo que refleja la gloria de Dios. La disputa por el cuerpo de Moisés debe entenderse dentro de este contexto de guerra espiritual. El cuerpo de Moisés no es solo un objeto físico. Es un símbolo de la obra de Dios en la historia de la salvación. La muerte de Moisés sin entrar a la tierra prometida no es un fracaso, sino una parte crucial del plan de Dios que se cumplirá en la venida de Cristo. Es posible que el diablo haya querido apoderarse del cuerpo de Moisés por varias razones. Una de ellas puede ser el deseo de desacreditar la obra de Dios. Si el diablo hubiera tenido éxito en obtener el cuerpo de Moisés, y quizás en exponerlo de alguna manera, podría haber utilizado esto para sembrar dudas entre el pueblo de Israel sobre la fidelidad de Dios. Al ocultar el cuerpo, Dios muestra que su plan no es algo que pueda ser corrompido por las manos del mal. La victoria de Dios sobre el diablo en este caso es un recordatorio de que, aunque el enemigo lucha, no tiene poder sobre el propósito final de Dios. En la lucha por el cuerpo de Moisés, Miguel juega un papel central. Miguel es el arcángel, el líder de los ángeles y el protector de Israel. En el libro de Daniel, Miguel es mencionado como el defensor del pueblo de Dios. Daniel 10:13, 21, 12:1. Su intervención en la disputa por el cuerpo de Moisés subraya la autoridad de Dios sobre todo conflicto espiritual. A diferencia de los seres humanos que a menudo luchan por su propia fuerza, Miguel no se enfrenta al diablo en su propio poder, sino que confía en la autoridad de Dios. La frase «El Señor te reprenda» es una declaración de total dependencia de la soberanía de Dios. Este acto de humildad y confianza en Dios por parte de Miguel nos enseña una importante lección espiritual. Los creyentes no deben depender de sus propios esfuerzos en la lucha espiritual, sino que deben reconocer que la victoria solo viene a través de la intervención divina. En lugar de intentar derrotar al mal por nuestra propia cuenta, debemos someter todo juicio y lucha a la autoridad de Dios. La lucha por el cuerpo de Moisés no es solo una lección histórica, sino una enseñanza profunda para los creyentes de hoy. En primer lugar, esta disputa resalta la realidad de la guerra espiritual que enfrentamos diariamente. El diablo no se detiene en sus esfuerzos por corromper y destruir todo lo que es santo, justo y bueno. Al igual que luchó por el cuerpo de Moisés, el diablo sigue luchando por cada aspecto de nuestra vida, buscando corromper nuestra relación con Dios. Sin embargo, también nos recuerda que no estamos solos en esta lucha. Dios ha provisto protección y fuerza a través de Cristo, y el poder de Dios es mucho mayor que cualquier intento del enemigo de destruir su obra. Como Miguel confió en el Señor para reprender al diablo, los creyentes deben aprender a confiar en la autoridad de Cristo para resistir el mal. La disputa por el cuerpo de Moisés es un evento que va más allá de un simple enfrentamiento entre el arcángel Miguel y el diablo. Es una lección profunda sobre la guerra espiritual, la soberanía de Dios y el cumplimiento del propósito redentor de Dios a través de figuras clave como Moisés. A través de esta lucha, se nos recuerda que la victoria final no depende de nuestros esfuerzos o de nuestra lucha, sino de la autoridad y el poder de Dios. El cuerpo de Moisés, que representa la fidelidad de Dios y la continua revelación de su plan de salvación, fue protegido por el mismo Dios que triunfa sobre el mal.
Para los creyentes, esto es un recordatorio constante de que, aunque el enemigo luche, nuestra esperanza está en el Señor, quien tiene la última palabra en todo conflicto espiritual.